y es que, bajo mi punto de vista, la guerra está absolutamente orquestada, ¿vale? Que es una destrucción de poder adquisitivo como una casa. Luis, ¿cómo has sido el primero en reírte? Empezamos contigo. Venga, pues vale, ya está. Como tengo el micro abierto, pues mira, lo acabas de decir, Charlie, y me ha encantado tu punto de vista. Al final, todo esto, la clave de todo es crear una distracción para ordeñarnos. Somos vacas lecheras y nos tienen que ordeñar. Pero eso sí es importante. Nos quieren quedarse con nuestra leche, pero a la vaca la seguimos cuidando nosotros, que es lo más gordo, ¿sabes? O sea, no creas que se van a quedar con las vacas, no. Te vas a quedar con la vaca, te vas a cargar con toda la responsabilidad, te van a exprimir a impuestos y cada vez te van a ordeñar de una forma más brutal para quedarse con todo. Y tú con lo único que te vas a quedar con el trabajo. Pero bueno, el conflicto que es lo que decimos, al final es una distracción, pero bueno, tenemos que sobrevivir y abrirnos camino. Pero sí es importante ser conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la explicación es muy fácil. Es un conflicto lejano que dices, bueno, a nosotros, ¿y en qué nos afectará? Pues toda la vida de Dios ha habido guerras en el planeta y ahora han sacado la moda que cada vez que hay una guerra nos afecta, pues ya está. Pues el pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tragárnosla y aguantar porque no tenemos otra. ¿En qué nos afecta? Bueno, pues nos afecta en la inflación, en los tipos de interés, todo va al alza, los costes de la construcción, con toda esta subida de los combustibles. Fíjate que la construcción está muy basada en los gasóleos y menos en el gas, pero en los gasóleos muchísimo, ¿no? Porque hay altos hornos, hay hornos para cocción, que van casi todos a gas. En definitiva, que al final está montando un pollo. El otro día salía el Trump que si sus analistas o sus asesores hacían determinados movimientos antes de cada declaración suya. Si es que al final aquí iba a decir una cosa que ya no puedo decir. Iba a decir lo de maricón el último, pero no lo digo. Al final aquí se trata de librar también nosotros, de organizarnos nosotros y de salir adelante con las pocas herramientas que nos van dejando. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Pues nada, muy facilito. Nosotros estamos recibiendo ya continuamente emails. ¿Me estáis oyendo? Porque se me ha bloqueado la imagen. ¿Te escuchamos? Sí. Vale. No está bloqueada, te escuchamos. ¿Qué estamos recibiendo continuamente? Emails, hablo de la empresa constructora, emails con subida de precios continuamente. De cerámicas, de plaquetas de pladur, de grifería. La grifería necesita muchísimo calor para la fundición. Todo al final es subida y de precios. ¿Y qué va a seguir ocurriendo? Pues va a seguir ocurriendo que la vivienda va a seguir subiendo, que va a seguir, porque ya lo están anunciando, están subiendo los intereses, está subiendo todo y la vivienda va a seguir subiendo. El alquiler, consecuencia de todo esto, pues al final va a ser afectado, porque si te cuesta más la vivienda, si hay escasez si cada vez hay más personas en España, si hay escasez de vivienda en el mercado, pues al final están preparando un caos que no sé muy bien cuál es el sentido de todo esto para llevárselo, porque se lo están llevando mismamente en impuestos. La subida de la vivienda, el primer beneficiado, o la subida de cualquier cosa, de la cerámica, el primer beneficiado es el Estado. Entonces, al final no sé cómo están orquestando esto para que no solo al gobierno español le salga rentable todo esto que está ocurriendo, sino a nivel, en el panorama mundial, estos grandes gurús que están ahí con grandes empresas y tal, al final la leche va para ellos directamente. Entonces, de cara a esto que está ocurriendo, el conflicto y todo esto, pues tenemos ahí dos herramientas para librar, o por lo menos desde mi punto de vista, porque no se puede dar consejos, para salir adelante. Creo que el oro es una buena estrategia donde te puedes montar y amparar para mantener tu divisa, porque claro, si la moneda se está devaluando continuamente, los intereses están subiendo, todos los productos a la hora de construir, todos los materiales con los que se construye, todos los electrodomésticos, todo está subiendo, pues no te queda más remedio que conseguir que tu euro deje de ser un euro redondito y se transforme en un euro ladrillo, euro oro, algo así.
para que tu moneda pues permanezca un poco más vigente de lo que es una moneda física. Y ese más o menos es mi punto de vista. Creo que al final hay océanos azules donde te puedes apalancar, porque, bueno, Manu lo estaba diciendo, el mundo de la inversión inmobiliaria en apartamentos turísticos. Creo que toda esta movida de guerra al final beneficia al turismo español, porque no se van a ir a otro lado. España es un país en paz, en armonía, se tapea muy bien, se vive muy bien. O sea, que de cara, por ejemplo, a Manu, que está metiendo su cash en temas turísticos en la costa, pues enhorabuena, adelante, porque creo que es una buena... un océano azul que está ahí abierto y que sigue expandiéndose cada vez más grande. Otro océano azul con toda esta problemática, pues es el mundo del alquiler para las familias, para los singles, para los trabajadores. Creo que ahí es una buena herramienta para entrar y porque no falta clientela, al revés, cada día hay más. Entonces, bueno, creo que a pesar de todos estos rollos que nos van montando, siempre nos podemos abrir camino de alguna manera. Dice que a río revuelto ganancia de pescadores. Pues adelante, hay que buscar ganancia de pescadores. Muy bien dicho, Luis. Y es así al final, ¿no? Las oportunidades siempre van a estar ahí. Lo que pasa que no todos los ojos son capaces de ver esas oportunidades. Es simple y llanamente así. Vale, vamos contigo, Manu, que estás con el micrófono abierto. Cuéntanos tu opinión. Sí. Bueno, sí, muy interesante todo lo que ha comentado Luis, ¿no? Estoy de acuerdo, por supuesto, en todo. A ver, este es un tema muy complejo, en realidad. Yo creo que este tema tiene muchas aristas. No soy, por supuesto, un experto en geopolítica, pero evidentemente lo que está pasando en Oriente Medio, una zona tan estratégica, ¿no? A nivel energético y demás, pues evidentemente va a hacer que los precios suban, ¿no? Que suba el combustible, como decía Luis, que suba el gas y, en definitiva, lógicamente se encarecerán, como decía Luis, los materiales de construcción. Al subir, pues no solo el precio del transporte, sino también al subir el precio de la energía necesaria para producir muchos de esos materiales, ¿no? Subirá también la inflación, por supuesto, porque en este mundo hiperconectado y globalizado, cuando el precio de la energía sube absolutamente todo, porque, como decía, pues cuesta más producir y transportar. Con lo cual, entiendo, como decía Luis, que nos va a afectar, o que ya nos está afectando, como digo, no solo, además, en materia de vivienda. Yo creo que esto se va a notar en todo y la inflación nos lo vamos a ver en la inflación sobre todo, ¿no? Es una pena, es muy desalentador, diría yo, y no sé qué otra palabra buscar. Yo creo que también diría que es muy vergonzoso, ¿no? Que el mundo esté en manos de 3 o 4 mandatarios, que a su vez me imagino que estarán en manos de otros pocos hiper multimillonarios, y que estos pocos jueguen con el resto de los mortales a su antojo y según sus intereses económicos y de todo tipo, sin el más mínimo escrúpulo ni la más mínima humanidad, ¿no? Que es lo que está pasando. Yo confieso que sentía cierta simpatía por Trump, por su mentalidad empresarial, incluso por su manera nada políticamente correcta e incluso cafre, ¿no? de expresarse y de actuar, pero obviamente no solo he dejado de tenerle simpatía, sino que me parece que ha perdido el norte. Me parece que está actuando como un mono con una metralleta, y junto a su siniestro socio yo creo que están acometiendo acciones que por supuesto no pueden estar justificadas de ninguna manera. Pero bueno, lamentablemente me imagino que estos directores geopolíticos del mundo tendrán sus razones, sus intereses para hacer todo esto. También me imagino que tensarán la cuerda de alguna manera hasta obtener los resultados que ellos necesiten o que ellos quieran, y después restablecerán un poco, entiendo, ese orden mundial o cierto orden mundial. En cuanto al sector inmobiliario, obviamente pues reaccionará a las consecuencias económicas que generen estas guerras y dependerá muchísimo, sobre todo, de los plazos, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, de cuánto seamos capaces de aguantar esta situación. Dependerá del tiempo que esté bloqueado el famoso estrecho de Hormuz, ¿no? Dependerá de las reservas energéticas que haya. Por ejemplo, las aerolíneas ya estaban diciendo que en semanas se podrían quedar sin combustible.
Esto, por ejemplo, afectaría muchísimo al turismo, ya que probablemente subirán de precio los vuelos. A su vez, esto va a repercutir a lo mejor en las reservas hoteleras y de apartamentos y viviendas turísticas. Quién sabe si incluso, como decía Luis, habrá quien se vea beneficiado por todo esto, porque el turismo se concentra en países seguros y áreas geográficas libres de conflictos. También puede ser, ¿no? Que aunque suban los precios, pero esa concentración de turismo pues haga que ciertos países se vean beneficiados. Yo creo que España, en ese sentido, como decía Luis, es un país bien situado, tanto por la lejanía geográfica de esos países en guerra, como por el clima, como por el amparo, en cierta manera, de la Unión Europea, de la OTAN, a pesar de las relaciones ahora, ¿no?, con Estados Unidos, por ejemplo, pero yo creo que el extranjero siente ese amparo de la Unión Europea y de la OTAN. Y bueno, yo creo que como en todas las crisis, pues como decía Luis, también habrá oportunidades, y España me parece un país propicio para inversores extranjeros, para turistas que huyan del peligro, etcétera, ¿no? Aunque, repito, no soy experto en geopolítica, todo esto es muy complejo, ninguno tenemos, yo creo, ni idea realmente de lo que está pasando, todo está muy hiperconectado y yo creo que tendremos que ir analizando la situación semana a semana prácticamente, ¿no? Y lamentablemente, aunque lo que está pasando es terrible, pero bueno, analizándolo desde el punto de vista de la inversión y del sector inmobiliario en España y también del sector turístico, como decíamos, creo que a pesar de todo, somos un país con muchas posibilidades de capear el temporal, y quién sabe si incluso algunos agentes de estos sectores pueden salir reforzados con todo esto. Muy bien visto. Y al final todo es geopolítica, como bien ha dicho Manu, ¿verdad? Porque nos solemos centrar que si el inmobiliario, ya vemos cómo cerrar el estrecho Hormuz, cómo esto puede impactar en el inmobiliario. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo con este tema. Es decir, cómo una decisión que han tomado unos pocos del mundo puede afectar absolutamente el bolsillo del resto del mundo, porque no te está afectando de otra manera más que en el bolsillo. Es decir, en cómo tú gestionas tu día a día, ¿verdad? Porque al final ves como el encarecimiento en el carrito de la compra, ¿no? Como cuando decía Luis, que vas a Mercadona, o me da igual, por decir una marca, ¿no? Como decir una empresa, y dices, y es que llevas 400 euros y te quedas corto para todo el mes, seguro, ¿vale? Al final, vamos, yo no hago una compra única al mes, ¿no? Al final vas unas cuantas veces al mes, pero que pagas 70, 80 euros y te llevas 4 cosas, ¿eh? O sea, nada. Entonces estás viendo cómo está la manera en la que va atacando el bolsillo. Pero vosotros fijaos en aquellos trabajadores, en aquellos trabajos más precarios, que no son sueldos de la leche, en aquellos que pasan todo el día, que esos son trabajos duros, y dices, madre mía, son personas que a lo mejor 1.000 y poco euros escasos, pues cada leche de estas de 100 y pico euros de supermercado es que te quedas tiritando, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y bueno, te doy paso a ti, Juanjo, y luego comento más cositas, ¿vale? ¿Si os parece? Escúchate, Juanjo. Gracias, Charlie. De acuerdo con mis compañeros, por no repetir lo mismo, que la verdad que estoy completamente de acuerdo, y que el comentario primero tuyo, Charlie, también yo creo, sin ánimo de que nadie lo crea, que realmente esto todo tiene un pacto previo y un análisis para que sepan cómo actuar, en qué momento y dónde, para que todo funcione y el resultado de sus acciones sea el que ellos han programado y tienen previsto y planificado para ese beneficio, que en muchos casos se nos puede escapar, porque yo entiendo que económico fijo, porque no vamos a olvidarnos de que cuando suben las cosas, proporcionalmente suben los impuestos. Entonces, aquí, ¿quién se está llenando el bolsillo? Pues los de siempre, ¿no? O sea, ¿quién crujen? Al de abajo. El de abajo que paga más por la fruta, por la carne, por la gasolina, y porcentualmente más impuestos para los gobernantes, que podían tener ahí un poquito de consideración y decir, oiga, pues mire, está subiendo esto, pues vamos a rebajar los impuestos, los IVAs, que fueran más allá de esas noticias que a veces salen o esas comunicaciones, y que luego lo hagan de verdad cuando no tienen ni la más mínima intención, porque todos sabemos que creo, lo sabréis mejor vosotros, que estéis más actualizados en noticias, que a España la han denunciado, la han demandado en 2 o 3 ocasiones porque tenía que rebajar
los impuestos a los autónomos desde hace 3 o 4 años y no ha hecho los deberes. Europa le está obligando a hacer eso, eliminar presión fiscal a los autónomos, y aquí no hay manera. Incluso Europa le ha puesto una denuncia a España. O sea, entonces, esos son nuestros gobernantes más cercanos. Pues ya no te digo los más lejanos, que si para esto somos hormiguitas, para los otros somos la mierda de las hormiguitas, hablando claro. Entonces, para cambiar un poco el contexto, no cambiar el contexto, dentro del mismo contexto, yo iría ya, además del análisis y lo que todos estamos sabiendo, todo lo que estamos viviendo, para el tema inmobiliario, por supuesto que va a afectar. ¿Cómo no va a afectar? Si afectan, como bien habéis dicho, compañeros, todos los costes, se va a construir menos. Cuando se construye menos, ya que estaba jodida la construcción, que se construye poco y a veces mal, por unos márgenes muy, muy inferiores a lo que debería ser un negocio como este y un emprendimiento como este. Además de eso, vemos que el que ya no puede, porque no le sale la rentabilidad, construir, se suma el que le da miedo construir por esta situación, que a lo mejor puede hacer una inversión en mayor o menor medida, pero ya no se atreve. O sea, tenemos esos dos factores que están estrangulando de nuevo el tema de la inversión, que no perdamos de vista que la inversión siempre es dinamita para la economía. ¿Por qué? Porque se mueve el dinero. El movimiento es salud, tanto para las personas como para la economía, como para el dinero. Cuando se mueve genera riqueza, genera beneficios, genera impuestos para que se hagan cosas, etcétera, etcétera. Entonces la inversión no es otra cosa que mover el dinero. Y si estamos viendo estos movimientos y estas subidas inflacionistas y estas limitaciones por parte de esos sentimientos de temor, pues vamos a ver muy perjudicado seguramente el tema inmobiliario. Y yo pienso que es una ralentización silenciosa. De momento parece que no se está viendo, ¿no? Sigue estando como bastante activo, sobre todo la demanda de alquiler, etcétera, etcétera, que esa yo creo que no va a frenar, pero sí que va a afectar en que va a haber mucha más demanda, mucho más crisis habitacional y menos construcción, lo que nos va a llevar a que dentro de unos meses, que esto seguirá así, porque ellos ya saben, quiero atreverme a decirlo, ya saben la fecha que van a finalizar este estrujamiento, porque todavía vivimos bien, otro apretamiento de tuerca, ellos ya saben la fecha, entonces para esa fecha estaremos bastante más apretaditos seguramente. Muy bien dicho, Juanjo, yo también estoy convencidísimo de que saben las teclas que tiene que tocar para deshacer esto si no está pactado. Ahora bien, sí que estoy 100% seguro que el inicio de todo esto es 100% orquestado. Y os digo por qué, voy a dar varios datos, ¿vale? Ahora mismo aquí en pantalla. Dice la crisis energética para que veáis los efectos que está teniendo. Sobre todo, daos cuenta que esto es como siempre en todas las crisis y esto es como, por ejemplo, incluso la pandemia. ¿Os recordáis cuando inició la pandemia que inició atacando en el 2020 a unos países al principio, luego a otros después y unos fueron más afectados que otros? No sé, fue una casualidad, pero los países más afectados fueron precisamente los países, digámoslo así, más fuertes. Los países que más atacaron fueron los países que en teoría tenían, yo vi una estrecha correlación entre los países que más Producto Interior Bruto tenían y los países que más casos tuvieron y más confinamientos tuvieron. No sé si es casualidad o qué. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que aquellos países que en teoría son más avanzados, están más preparados, fueron los más afectados? A lo mejor lo que quieres es cargarte las sociedades de esos países precisamente porque tienen una clase media mucho más fuerte. No lo sé, vamos a decir una cosa fea, una conspiración. Más cosas. ¿Veis aquí que dice la crisis energética obliga a las primeras restricciones en Asia? Vale, ¿esto está afectando a los países quizá menos desarrollados para luego ir afectando a los más desarrollados? Vamos a ver, quizás que los menos desarrollados tienen menos reservas, quizás es que a lo mejor tienen, ahora lo vemos, dice menos duchas y cargas de móvil y más teletrabajo. O sea que ya está empezando a afectar en tu día a día. O sea, esto no es nada. Esto no es el estrecho de qué, de Orqué, dónde está. Calla, que esto afecta. O sea, solamente, digamos solamente entre muchísimas comillas, creo que a través del estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo del mundo. Creo que era el 20%, ¿vale? Pero fijaos, ahora entenderéis por qué Gibraltar no es español y por qué no lo hemos vuelto a recuperar y todas estas cosas. Porque un estrecho te da mucho poder. Es un peaje sobre todo lo que transmite de un país a otro. Entonces, bueno, pues no es español. Pero fijaos lo que dice. El conflicto está obligando a implementar restricciones al consumo de combustibles en muchos lugares. En Bangladesh, las gasolineras están cerradas por la escasez de carburantes. Y ahora os digo aquí
si tenéis que quedaros con algo de lo que voy a decir, es lo que voy a decir a continuación. Máxima expectación. Es lo siguiente, lo que quieren conseguir es escasez. Con la escasez, lo que creas es dependencia. Con la escasez, lo que haces es subir los precios. Y con la escasez, lo que haces es rentabilizar, fiscalizarlo. Entonces, tú provocas escasez, porque si presentas abundancia, como la vivienda, aquí lo único que hay abundancia es de sinvergüenzas. Es lo único que tenemos en España, ¿vale? El resto todo es escasez de habilidades, de gente buena, iba a decir de legalidad también, porque aunque haya leyes, pues no son éticas, no son productivas, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Dice, ya ha reducido las jornadas laborales para ahorrar. También lo han hecho Pakistán y Filipinas, donde la subida de los precios está provocando ya protestas en las calles. Corea del Sur, ojo, esto no es un país ya poco avanzado. Corea del Sur lanzó ayer mismo una campaña nacional de ahorro que recomienda reducir el tiempo de duchas o evitar cargar los móviles. Ya te están acostumbrando a escasez. ¿Las ciudades de 15 minutos? Pues ahí lo tenéis. Dice, retornar el teletrabajo o no utilizar ascensores son otras las medidas que se están aplicando en Tailandia y en Vietnam. Y vas a decir, ¿pero qué dices? ¿Cómo va a llegar esto a España? ¿Cómo va a llegar esto a España? ¿Cómo va a haber confinamientos y vacunas y no sé qué en España? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo van a llegar las mascarillas a España? ¿Cómo te van a decir que te quedes durante 3 meses en tu casa y no puedes salir? Si es tu libertad. Bueno, pues al tiempo, ¿vale? Confinamientos energéticos. Dice, Asia iba a casi 80% del gas y petróleo que ha dejado de pasar por el estrecho de Hormuz. Pero aquí en la Unión Europea, Eslovenia ha sido el primer país, o sea, ya tenemos un país de la Unión Europea que ya ha comenzado al racionamiento de combustible. ¿Os acordáis cuando hablamos de las CBDCs, que lo dejo caer alguna vez? Y os he dicho, estos son cartillas de racionamiento digitales, ¿vale? Y dice, no por problemas de suministro, sino para evitar las compras de los ciudadanos de otros países donde los precios son más caros. Con excusita, al final lo que te dicen es, y esto es lo siguiente, te van a dar una cuota máxima que tú puedes comprar de combustible por semana. Máximo 20 litros, máximo 50 litros. Bueno, pues al final yo creo que si tú utilizas el coche a diario o semanalmente, vas a tener que empezar a cambiar tus hábitos, ¿verdad? Bueno, pues ahí va. Y ahora os digo otra cosa, para que veáis, ¿vale? Dice aquí, el petróleo, ¿vale? Dice... producción de energía, materias primas para productos químicos, estos son los usos, ¿vale? Dice, ¿por qué es tan versátil los usos? Composición química compleja, producción de energía, materia prima para productos químicos, aplicaciones industriales y comerciales, facilidad de transporte y almacenamiento. Y ahora aquí te dice, productos derivados del petróleo, para que veáis en todo lo que está presente el petróleo, a todo lo que afecta. Gasolina y otros combustibles, lo sabemos, gas butano, asfalto, fertilizantes. Estos fertilizantes la gente no se da cuenta. Ahí cuando hemos hablado del tema de la escasez. Esto puede impactar directamente en el consumo, en la producción alimentaria mundial. Porque para muchos productos, en el sector primario, necesitas de fertilizante, ¿verdad? Dice, puede parecer extraño que el petróleo pueda convertirse en una sustancia que contribuya al crecimiento de las plantas, pero lo cierto es que tras varios procesos químicos puede llegar a transformarse en una fuente de amoníaco similar al del estiércol. Claro, esto al final puede llegar, creo que se hablaba de un 15 o un 20% de menor producción alimentaria. Cuidadito, que esto son palabras serias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vas a comer menos? ¿Que vas a tener problemas de acceso? Pues yo creo que esto va a depender de los países. Eso por un lado. Pero estamos en la maquiavélica Europa. Entonces aquí puede pasar de todo. Desde cartilla de racionamiento a precios por las nubes. Que no te preocupes, que si eres muy, muy rico, no te preocupes, que vas a poder comer, ¿vale? Más cosas. Plaguicidas, fungicidas y herbicidas. Tela sintética, plásticos, detergentes, pinturas y disolventes, perdón. Pinturas. Una casa lleva pintura, ¿no? Hay que pintar la casa antes de entregarla cuando pintas una casa nueva. Bueno, pues preparaos que todo esto, pues si dice, no, es que las pinturas se han duplicado. Pues el señor pintor, en vez de cobrarte 5, pues te cobrará 10. Ya está. Jabones, perfumes, tintes y cosméticos. Productos alimentarios, modificadores, potenciadores de sabor, edulcorantes, colorantes. Se incrementa todo eso. Y todo lo que comemos, muchas cosas llevan edulcorantes, colorantes, y si no los 2 o los 3, pues tela. Fármacos. Hostia, que hay mucha gente que depende de fármacos, ¿verdad? No, bueno, pero lo paga Seguridad Social. Ah, pero que Seguridad Social la pagamos nosotros. Suma y sigue, ¿vale? Con impuestos. Bueno, simplemente son cosas que todo esto va a afectar a la vivienda. Fijaos todos los materiales de construcción. Y España producimos ya, si no es poco, es nada. Al final estamos en turismo y poco más. Y sector servicios, ¿vale? Entonces, todo esto al final, desde ladrillo, pasando por ladrillo, vigas, ventanas, pintura, todo al final va en camiones, va en coches, furgonetas, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Bueno, pues si sube el coste del petróleo, sube el coste de los combustibles, prepárate que vas a pagar más. Cuando vas a comprar una vivienda, si tú compras vas a pagar más. Si pides una hipoteca, la hipoteca es un tipo de porcentaje sobre el dinero que pides, no te preocupes, que vas a pagar más y si no también vas a tener que tener una cantidad inicial superior, que es básicamente el cuello de botella por el que muchas personas no pueden comprar vivienda. Y dos, si tú lo compras como inversor y luego lo alquilas, calla, que a mí me ha costado más y luego el ITP, que es un porcentaje, me cuesta más, pues voy a tener que poner los alquileres más caros para seguir manteniendo más o menos el mismo nivel de rentabilidad. Entonces, preparaos que la vivienda va a seguir subiendo. Y cuando hay una guerra, al final siempre son guerras de banqueros. Es decir, guerras de banqueros, financia a un lado, financia al otro, devaluación de la moneda y al final es, otra vez, pérdida de poder adquisitivo. Esto, los efectos, todavía no hemos visto nada con respecto a lo que va a suceder. Y no es por ponerme en plan trágico ni ponerme tal, ¿vale? Es que es un hecho, porque 2 meses, es como si ahora mismo, imaginaos vosotros o yo, 2 meses que no trabajamos y te siguen llegando historias. Pues cuando empieces otra vez a trabajar, vas a tener que hacer lo normal más 2 meses más. El ritmo de producción, recuperar el ritmo de producción es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. Quédate unos días, típico, cuando éramos estudiantes, 1 semana, 2 días, 3 días que no vas al colegio. Pues tela luego para recuperarlo, ¿verdad? Pues ya está, es exactamente lo mismo. Recuperar el ritmo de producción cuesta muchísimo dinero y hay zonas que no van a tener suministro. Así que ahí lo tenéis. Y luego para aquellos, me encontraba también esta noticia, dice comprar y guardar gasolina, porque ya, bueno, pues lo comentan. Esto fue, aparte de cuando el apagón el año pasado, pues te empiezan a decir, oye, hay gente que ante un riesgo de que puede que no haya combustible, pues hay gente que se tira para el coche eléctrico y otros que deciden acumular combustible. Bueno, pues creo que solamente puedes acumular 30 litros por vivienda, sin permiso, sin licencia, ¿vale? Lo digo para aquellos que se les ocurra la idea, que sepan la legalidad a día de hoy, ¿vale? Bueno, ¿qué opináis? Ya os dejo para que comentéis, ¿vale? ¿Cómo lo veis, chicos? A ver, yo creo que evidentemente nadie se cree a estas alturas que la guerra tenga otro motivo de ser, otra razón de ser que no sea el motivo económico, el motivo de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente el gobierno de Estados Unidos es un gobierno que tiene en su cabeza visible en Trump a un empresario. Estados Unidos está pasando por una época de bajas, desde luego, con su principal rival económico, que es China, y Estados Unidos ya no sabe qué hacer, desde luego, para recuperar la hegemonía mundial, ¿no? No nos podemos olvidar de otra cosa. Bueno, tú decías que por Hormuz pasa el 20 o el 30% del petróleo y del gas, etcétera. Evidentemente, Estados Unidos es otro grandísimo exportador de petróleo. Ya vimos la incursión que hizo en Venezuela. ¿A quién más le puede interesar que el petróleo no salga desde aquella zona, sino a Estados Unidos, ¿no? Y no nos podemos olvidar también de que Estados Unidos necesita guerras, periódicamente necesita que haya guerras porque es uno de los principales fabricantes de armas y ese es su principal negocio. Con lo cual, el otro día lo explicaba muy bien Revilla, ¿no? Este hombre de Cantabria, y explicaba precisamente eso, que las armamentísticas estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos a cierto tiempo necesita generar un conflicto. Evidentemente, los motivos por los que esos conflictos se generan, pues ellos dan unos motivos siempre en pro de la libertad, en pro de salvar al pueblo, en pro de acabar con el terrorismo, etcétera, pero todos sabemos que son siempre motivos económicos, motivos geopolíticos. Antes las guerras podían ser por el territorio, podían ser incluso por amor, ¿no? Antiguamente en la Edad Media había guerras hasta por amor, ¿no? Ahora no, ahora las guerras son por los recursos. Y Estados Unidos necesita recursos porque necesita ponerse al nivel de China, que le está pasando por la derecha a pasos agigantados, con la tecnología, con la inteligencia artificial, incluso con la carrera por el espacio, que esa es otra gran batalla que se está librando, porque en el espacio hay recursos. Cuando nos carguemos los recursos de la Tierra, pues tendrán que el primero que ponga las bases tanto en la Luna como en Marte, etcétera, podrá explotar los recursos y las tierras raras, etcétera, del espacio. Y como decía, pues no podemos perder de vista el tema armamentístico, ¿no? Con Estados Unidos. Muy bien dicho, está bien puesto, Molina. Para quien no lo sepa, Revilla es el amigo del rey emérito, ¿vale? Para quien no lo sepa.
Lo del amigo lo digo con ironía. Manu se ríe, Juanjo se ríe, lo sabéis por qué lo digo, ¿no? ¿Por qué? Eran amigos, Molina. lo fueron durante mucho tiempo, sí. Sí, pero que luego, ¿qué es lo que sucedió? No me acuerdo qué sucedió, pero al final algo dijo este señor, el Revilla del emérito. Bueno, Revilla le afeó los últimos años y bueno, todo el tema de digamos, la corrupción, ¿no? Sí. del rey emérito. Se lo acabó afeó llorando y en televisión, el rey emérito ¿verdad? no se lo ha perdonado. Claro, que le amenazó con denunciarle el rey emérito a Revilla y apareció Revilla llorando, ¿verdad? En televisión casi que suplicando que no le denunciara. Fue algo así, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Sí, el año pasado. Bueno, cosas que pasan. Bueno, ¿queréis hacer alguna otra observación? Juanjo, Luis. Juanjo, ¿estás con el micrófono abierto? Yo con respecto a este tema no tengo mucho más que decir, porque la verdad que está muy bien dicho. Los motivos que aparecen, a veces lo que expones, Charlie, puede sonar un poco conspiranoico, pero es que estamos ante una realidad y lo has comparado muy bien con la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos podíamos llegar a imaginar que pasara eso, ¿no? No dábamos crédito ninguno a lo que estaba pasando. Que vieras una furgoneta con tíos con un mono blanco expandiendo agua con lejía y mientras estabas encerrado en casa y un altavoz diciendo que no saliese nadie. Eso era inaudito, ¿no? Entonces, pues nos podemos esperar cualquier cosa. Igual que sucedió eso, pues vete a saber. Y luego, con respecto a lo que me comentaba Manu, efectivamente, eso, el que tengan que nutrir su negocio de las armas, tanto Estados Unidos como otros muchos países, incluido España, que es un gran exportador de armamento en los conflictos bélicos, pues es otra realidad, ¿no? Esto está muy lejos de que busquen la paz, de que busquen el bien para la sociedad, de que busquen la libertad, buscan sus propios intereses y les da igual, por no decir la palabra que me sale muchas veces, les da igual lo que realmente suceda y les suceda a las personas. Ellos están en su estatus ahí encima o sobredimensionado su trono, mirando al mundo por debajo de sus pies, y las personas nos tenemos que buscar la vida de otra manera, porque esos señores están haciendo la suya. ¿Que nos afecta? Sí. ¿Que podemos cambiarlo? No. ¿Qué puedes cambiar? Tu vida, tu día a día. Y es lo que estamos, y lo que decía antes también Luis, que vamos a buscar la manera y los recursos y las posibilidades que se nos presenten dentro de estas amenazas y dentro de este meter miedo y dentro de esta otra vuelta de tuerca más, que cada vez que nos ven que vivimos un poco bien, apretan la 13-14 y otro poquito y nos vemos con unas bases impositivas tremendísimas y que seguirán subiendo. Pero bueno, no nos vamos a detener, vamos a continuar donde estamos y a lo que estamos, a salir adelante dentro de nuestro feudo, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos en la crisis del 2008 en el sector inmobiliario, un día llega mi padre a la oficina, estaba yo recién unido a un socio, peleándonos ahí con uñas y dientes en el sector, y llega mi padre a la oficina y dice: joder, con la que está cayendo, las noticias, el polígono, todas las naves cerrando, no sé qué, tal. Y me acuerdo que le contestó mi socio, que era un señor muy sabio y había estado en muchos negocios, yo era bastante más joven, y le dijo: nosotros aquí tenemos nuestra propia crisis, o sea, y es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que dentro de todo lo que ocurra, tú qué es lo que puedes controlar, lo que tú hagas, y dentro de lo que tú hagas, en dónde actuar, dónde no actuar, y ser consciente y tener la sabiduría para identificar lo que sí puedes cambiar y lo que no, y a eso estamos. Así que aunque todo parece y pinta que es una catástrofe, que es una crisis y que realmente lo es, pero yo en la pandemia tuve la fortuna de salir todos los días porque tenía a mi perra y todos los días veía la calle, gracias a Dios, pero tuve seres cercanos y seres queridos que no vieron la calle en los 3 meses y les afectó muchísimo. Claro, y fijaos una cosa, me ha hecho gracia cuando ha hecho lo de la perrilla, ¿no? Porque yo sé que entre los vecinos se turnaba la perra. Es decir, oye, espérate, acaba de bajar, espera, que ahora la saco yo, espera. Y veías al perro que iba ya, que no podía más con su alma, pero la paseaba todo el barrio, ¿verdad? Entonces era gracioso, hacían esos tipos de memes y tal, ¿no? Para, bueno, darle un poquito de humor a la situación. Pero fijaos, os hago una pregunta. ¿Cómo ganamos dinero aquí en este programa?
a través, por ejemplo, de la audiencia también que nos sigue, pues comprando, reformando, vendiendo, alquilando, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ya está. Cada uno tiene su negocio, tiene su target, resuelve las necesidades de una manera u otra, ¿no? Bueno, pues hay otros que ganan dinero provocando guerras, provocando escasez, ¿verdad? Provocando conflictos. O sea, cada uno tiene su modelo de negocio. Y ya está. Cada uno es empresario, gente pues para cosas, para buenas causas y otras para causas maquiavélicas. Ya está. Hay el emprendedor bueno y el emprendedor o empresario malo. Ya está. Luis. Sí, pues eso que acabas de decir me parece interesante y lo tengo aquí apuntado, comentarlo. Porque no es lo mismo, vamos a ver, partimos de la base que el emprendedor, nuestro fuerte es resolver problemas, ¿no? Quiero decir, el señor que tiene un restaurante resuelve el problema del hambre, ¿no? Entra el cliente, come y se va satisfecho. El mecánico que resuelve el problema de la avería del coche. El pintor, pues que las paredes están feas. O sea, al final lo que resolvemos son problemas, ¿no? Entonces, pero claro, nosotros resolvemos problemas de una manera pues muy honrada, súper honrada. El problema es cuando hay uno o varios iluminados en este mundo que crean los problemas para luego ponerse la medallita, yo lo he resuelto. Eso es lo que a mí me fastidia más, ¿no? Creo que a todos nosotros, y nos da muchísima rabia, pero no podemos hacer nada porque funcionan a otro nivel que ni lo solemos. Y creo que es lo que están haciendo continuamente. Pero mirad, dejadme que os cuente una anécdota, voy a intentar ser súper rápido. Hace 22 años yo estaba en modo fuerte con apartamentos turísticos que en ese momento comenzaban en España y conocí a un chico porque era joven, que era, bueno, pues un pez gordo de la bolsa. Se alojó en un apartamento nuestro y bueno, en la bolsa en Londres funcionaba el tío muy bien, a un muy alto nivel. Y ya en aquella época, hace 22 años, me dijo, Luis, el problema que vamos a tener en el futuro son los bienes básicos. El agua, la luz, el trigo, todo lo básico. Joder, yo estaba flipando porque en aquel momento era todo abundancia. La electricidad era baratísima, la cesta de la compra era baratísima, bueno, la gasolina no era cara, ¿no? Entonces yo estaba alucinando, digo, ¿cómo es posible que esto vaya a ocurrir con la bonanza económica en la que vivíamos en aquel momento, ¿no? Entonces yo me quedé con aquella copla y me acuerdo que decía, dice, Luis, súper importante, tener tierras donde tú puedas cultivar algo, tener unas gallinas que ya están poniéndote límites a esa libertad, ¿no? Tener un pozo con agua donde tú puedas beber, producir tu propia electricidad, tu propio alimento. Dice, eso va a ser el oro del futuro. El oro del futuro, que ya estamos en el futuro. Que ahora mismo ya la cesta de la compra, que lo ha dicho Charlie, es un grave problema. La energía es un gravísimo problema. 2 euros el gasoil, imagínate, ostras, que llenar el depósito para una familia hoy en día con un sueldo medio es un problema, es un gran problema. No te quiero decir, aquí en Salamanca al fin y al cabo es una ciudad pequeña que te mueves de cualquier manera, pero imagínate en Madrid, yo tengo amigos en Madrid que se cascan 100 kilómetros diarios. Ostras, eso es un gravísimo problema. Entonces, al final tenemos una libertad delimitada, que cada vez nos la van delimitando. Esto no se puede hacer, esto está prohibido. ¡Ojo! Está prohibido hacerlo sin pagar. Ahora pagando ya cambia la copla. Si pagas ya es legal, si no pagas es ilegal. Como por las ejemplo, bulas eclesiásticas de Semana Santa. O sea, claro, es que ya hay gula por todo, ¿no? Entonces, parece, a mí me da la sensación de que aquel chico que me comentó todas estas historias, que yo por algún motivo le creí. Y ahora me estoy dando cuenta que es que se está cumpliendo absolutamente todo. Por eso yo, pues con el tiempo, decidí dejar de vivir en una comunidad de vecinos y vivir en una casa independiente donde yo pueda producir mi energía eléctrica, yo pueda tener mi agua, yo pueda tener un buen almacén de comida. Y dices, bueno, eso es de película. Bueno, de película, que ya vamos teniendo de vez en cuando, nos sueltan una movida, un encierro, un apagón de luz, ya están anunciando otro. O sea, que tan fantasma este tío que me comentó todo aquello, pues tan fantasma no era, ¿no? Y tan de película no era. Entonces, eso es lo que os quería transmitir. Además, deciros que, joder,
de repente nadie había oído hablar de Ucrania. Y luego de repente Ucrania es el centro del mundo. Todos comemos gracias a Ucrania. Y digo, vamos a ver, me estoy volviendo loco. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, vamos a ver, yo decía, me estoy volviendo loco. ¿Cómo puede ser Ucrania la panera del mundo si yo veo que en Ucrania, hostia, yo no veo que allí naden en abundancia, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir, ahora lo que acaba de decir Charlie, el 20% del tráfico en el estrecho de Hormuz, del petróleo y tal. Bueno, o sea, que aquí es que manejan las noticias como le da la gana. La última noticia, la última guerra, la última película es vital para todo el planeta, cosa que no había pasado nunca. Entonces, al final nos machacan con noticias, no, a base de repetir, nos las tragamos, nos las creemos, las interiorizamos y vamos tragando poco a poco, y tenemos pues unas armas, unas estrategias para librarnos de esta historia que de alguna manera yo confío en el sector del ladrillo porque es un bien raíz que es tangible y que está ahí a través de las guerras. Yo me acuerdo en mi pueblo oír comentarios en la guerra civil y tal, pues quien tenía fincas, quien tenía huertos, sobrevivía mejor que el que estaba a un empleo, ¿no? Entonces, al final te vienes a dar cuenta que tener esta serie de inmuebles, pues estos bienes raíces te hacen un poquito menos vulnerable que el que está pues más limitado, con el sueldo, lo que cae, el alquiler, gasta todo lo que gana al mes. Creo que ahí hay un gran problema y creo que si alguien nos está escuchando y está en esa situación, siempre es tiempo para cambiar, para buscar una alternativa. ¿Vale? Justo al final y esto es más o menos lo que... No, pero lo que has dicho es súper valioso, Luis. Muchas gracias por compartirlo. Al final la guerra es de recursos, de materias primas, y al final eso es lo que ¿qué es lo que están haciendo? A nivel macroeconómico, lo ha dicho antes Molina, es una guerra por el control de los recursos. Entonces, claro, también hay otra parte de esos recursos, que es el Estado contra los que tiene cada ciudadano. Entonces, es un momento en el que dices, a ver, si tú eres capaz de invertir y hacerte autosuficiente, hacer los deberes para cuando venga mal dadas, pues serás más independiente, no tan dependiente. Claro, pero si te estrujo, que todo sube, te subo los impuestos, con inflación aquí, inflación allá, ¿no? La leche que te pegan con el carburante, con el combustible, en el supermercado, con una avería del coche, con no sé qué, pues dices, joder, al final pues te van menguando tus excedentes para que puedas invertirlos o reinvertirlos. Entonces, es eso lo que están buscando. No obstante, os digo un par de chascarrillos, ¿vale? Resulta, para que veáis aquí cómo funciona la película, una obra que se estuvo comentando a Luis, que estamos llevando ahora a cabo, esta no es tal como inversión, sino es más familiar, más propio, y resulta que es curioso, porque ahí estamos poniendo los materiales, y es curioso como por el tema de la guerra te dicen, oye, que va a incrementar el coste de la obra. Y digo, pero si tú no estás poniendo los materiales, lo estoy poniendo yo. ¿Qué leche de incrementar el coste de la obra? Tú estás poniendo la mano de obra y estás aquí al lado, vives aquí en esta calle. Bueno. Entonces es curioso. Y hay otra, por ejemplo, es un señor que bueno, nos revisa muchas calderas y calentadores, nos hace las revisiones de cada 2 años. Y es curioso porque este señor en la factura, cuando me la envía, casi ha duplicado el coste de desplazamiento. Y me dice, por el tema de la guerra. Y yo, como ya le conozco y hablo muchas veces con él, y digo, pero cachondo, si tú te mueves con coche eléctrico, porque sé que se mueve con coche eléctrico. Es curioso, ¿vale? Que luego también es cierto que en muchos aspectos hay una inflación, es decir, porque se suben los costes de todo y tú no lo vas a absorber, sino que lo vas a trasladar al cliente final, pero en otros es que hay algunos que se suben al carro y dicen, oye, que es que como la guerra y tal, pues pum. Porque es cierto que si ahora mismo, por ejemplo, tú te dedicas a asesorar en una venta, en una compra, pues oye, si es verdad que tienes que coger el coche todos los días y desplazarte kilómetros y tal, pues hombre, si a ti te está subiendo 70 céntimos, yo hace un par de meses estaba echando, por ejemplo, en gasoil, yo llegué a echar en 1,17, 1,18, ¿vale? En 1,25. Pero es que ahora la llega a echar a 2 euros, una cosa así, ¿no? ¿Cuánto es el incremento? De 75 céntimos por litro. Es una barbaridad, ¿no? Es lo que decía antes Luis, o lo comentamos antes, 1.000 y pocos euros. Tú imagínate si una familia tiene que hacer, fíjate, voy a decir una cosa poca cosa, solamente 2 depósitos al mes, pues hombre, 70 litros por 2 euros, 140 cada tanque, por 2, son casi 300 euros solamente de combustible, ¿verdad? Pero fijaos otra cosa, los seguros, lo he dicho muchas veces, del 2019 ahora los seguros se han duplicado, los seguros del hogar, ¿verdad? Los seguros de vivienda, de locales y tal. Claro, porque el mismo técnico que viene a hacerte algo, que viene a hacer una cata,
que viene a revisar un siniestro, una humedad, un tal, claro, ese señor te va a cobrar más, porque si el salario mínimo le han subido, a él también le han subido los seguros, le han subido los impuestos, todo eso al final se acaba repercutiendo en el precio tuyo del seguro, porque si a tu seguro le va a costar más el siniestro de una humedad que has hecho al vecino del primero, pues todo eso al final el riesgo es superior. Entonces tú vas a pagar más de seguro. Y claro, si tú tienes más gastos, al final, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues le tendré que decir al inquilino que le voy a subir un poco, ¿no? Antes le decía que no le subía nada, pues ahora se lo voy a tener que subir, porque si no estoy cada día perdiendo más. Bueno, que al final lo vamos a sentir todos, que todavía no hemos vivido nada de lo que viene. Pienso que todavía, no sé si lo había visto, ¿no? Que se había reabierto el Strait de Hormuz y se ha vuelto a cerrar. Entonces, vamos a estar así, no sé, el tiempo que les dé la gana a ellos, el tiempo que sean capaces de presionar. Como ha dicho Molina, es muy irónico el hecho de que empezamos, creo que fue el día 3 o 5 o 6 de enero, con aquella visita o aquella recogida que le hicieron a Maduro, porque fue básicamente eso, ¿no? Fueron a buscarle y se le trajeron, habían quedado y tal, ¿no? Bueno, pues todo eso es para asegurarse el suministro de petróleo. Luego, casualmente, cierran Hormuz. No lo sé, yo lo veo demasiada casualidad. O bien, yo puedo mantenerme cerrado el bloqueo de combustible para el resto del mundo, porque yo ya tengo, o a partir de ahora vamos a reescribir las leyes, ¿no? Las reglas del juego, y yo voy a empezar a suministrar a todo el mundo. No lo sé, puede ser las dos, una combinación de ambas. En cualquier caso, que hay que apretarse los machos, hay que ver diferentes opciones, y como siempre dice Luis, que nos gusta a todos, al final la vida se abre camino, ¿verdad? Si os parece, vamos a ver la segunda de las noticias. No, pero es verdad, al final tienes que ser ingenioso y ya está. O sea, no hay que ni llorar ni hacer la víctima, no. O sea, al final hay oportunidades y puedes salir adelante, ¿vale? Pero que todos vamos a tener que cambiar un poco nuestros hábitos de vida. También me lo creo.